Buenos días, mi nombre es Yanela Cruz y a continuación les voy a presentar el tema enfermedad pulmonar infiltrativa difusa, en el cual vamos a ver varios temas como la definición, su prevalencia, las manifestaciones clínicas, los patrones principales que encontramos en TC y las principales patologías. La enfermedad pulmonar infiltrativa difusa constituyen a un grupo de enfermedades heterogéneas de trastornos que afectan principalmente al intersticio pulmonar, aunque también pueden comprometer el espacio alveolar, vías aéreas pequeñas y vasos pulmonares. A diferencia de las llamadas enfermedades intersticiales puras, el término EPID refleja de manera más adecuada la complejidad y la extensión del compromiso pulmonar. Estas patologías pueden presentarse de forma aguda o crónica y su etiología puede ser conocida, como ocurre en el caso de las infecciones, exposición a fármacos o enfermedades del tejido conectivo, o desconocido, como ocurre en el caso de la fibrosis pulmonar idiopática. Entre las entidades más frecuentes dentro del espectro EPID se constituyen la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonitis por hipersensibilidad, la sarcoidosis y enfermedades pulmonares asociadas a colangenopatías. En cuanto a la prevalencia de estas enfermedades, van a variar ampliamente según la causa específica, la región geográfica y también los métodos de diagnósticos empleados. La fibrosis pulmonar idiopática va a ser una de las formas más estudiadas del EPID. Presenta cifras estimadas a nivel mundial y regional. Se estima que la prevalencia de la fibrosis pulmonar idiopática oscila entre 12 casos a 20 casos por cada 100.000 personas, siendo mucho más frecuentes en hombres que en mujeres. La supervivencia va a variar tras su diagnóstico, aunque ésta es limitada, con un pronóstico de vida de alrededor de 2 a 5 años, dependiendo tanto del estado clínico al momento del diagnóstico y también al acceso del tratamiento. En cuanto al entorno de Latinoamérica, vamos a tener que se realiza con una muestra de 761 pacientes diagnosticados con fibrosis pulmonar idiopática, arrojando una distribución de alrededor de 30.5% de prevalencia en Argentina, 27.3% en prevalencia en México. En el contexto ecuatoriano, la información oficial sobre la prevalencia de las enfermedades pulmonares infiltrativas difusas y la fibrosis pulmonar idiopática es muy limitada debido a la falta de registros que se encuentran en registros nacionales. Sin embargo, datos provenientes de una revisión de historias clínicas del Hospital Eugenio Espejo en Quito da como resultados que en un periodo de 10 años se identifican 200 pacientes con diagnósticos de enfermedad pulmonar intersticial, lo cual va a representar un 2% en todos los pacientes atendidos en el área de neumonología, siendo que el 55% de pacientes van a ser del sexo masculino y el 44.5% van a ser del sexo femenino, dando como resultado una misma prevalencia que se encuentra alrededor del mundo. Continuando con la fisiopatología, primero vamos a tener una lesión inicial en el pulmón. Todo comienza con un daño repetido en los alvéolos, especialmente en el epitelio alveolar y en el endotelio capilar. Esta lesión puede ser causada por sustancias que se inhalan, como el polvo del sílice o asbesto. También ciertos medicamentos o enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoide, aunque a veces también puede ser de causas desconocidas, como lo es en la fibrosis pulmonar idiopática. Como segundo paso tenemos una
infiltración exagerada. Tras una lesión, el cuerpo va a intentar reparar el daño, pero la respuesta va a ser muy descontrolada y va a generar una inflamación crónica, en la cual se va a acumular muchas células defensivas, como son macrófagos y linfocitos. Estos a su vez van a liberar diferentes citocinas, como las interleucinas 1 y la interleucina 6, lo cual va a mantener un estado de inflamación constante. Además, el factor de crecimiento transformante beta va a activar fibrosis, y que en lugar de curarse, el pulmón se va a seguir dañando y se vuelve más inflamatorio. Como tercer paso, tenemos que hay una activación de los fibroblastos, es decir, que durante toda esta inflamación se van a activar fibroblastos que van a transformar los miofibroblastos y van a comenzar a producir colágeno y otras proteínas como la fibronectina y ácido hialurónico, dando o generando una matriz extracelular anormal y que poco a poco se va a volver muy rígida, provocando que en sí el pulmón se vuelva mucho más duro, más rígido, y a su vez se pierda la flexibilidad normal. Continuando con el cuarto paso, se da que el tejido fibrótico va a comenzar a engrosar las paredes alveolares y a su vez van a comenzar a destruir todo lo que son los alveolos normales, que son encargados del intercambio gaseoso. Con el tiempo aparece un patrón denominado panal de abeja que se observa, por ejemplo, en esta tomografía, y son áreas quísticas con fibrosis alveolares alrededor. Hay que recalcar que estos alveolos ya no funcionan y el pulmón comienza a deformarse y a perder la capacidad para expandirse y oxigenar. Como quinto paso tenemos que la fibrosis hace que el pulmón se vuelva rígido, como ya lo mencioné, y sobre todo con menos volumen. Esto provoca a su vez una disminución de la capacidad vital y también la capacidad pulmonar total, por lo que el paciente aumenta su esfuerzo para respirar y aparece una hipoxia progresiva. Además que se altera la relación ventilación y perfusión, lo que empeora aún más la oxigenación. Como una etapa final, se provoca que al no llegar el oxígeno bien a los vasos pulmonares, estos se van a contraer con la intención de adaptarse, denominándose como una vasoconstricción hipóxica. Pero con el pasar del tiempo, esta vasoconstricción se va a volver mucho más permanente y las arterias pulmonares se van a engrosar, como vemos en esta radiografía, y va a provocar una hipertensión pulmonar. Finalmente va a provocar que el ventrículo derecho trabaje aún más para poder bombear sangre contra esta presión alta generada por las arterias pulmonares, lo que va a llevar a su vez a una insuficiencia cardíaca derecha, conocida como un cor pulmonar. Continuando con las manifestaciones clínicas, las cuales son muy importantes y hay que tomar en cuenta que estas tienden a ser progresivas, insidiosas y muy pocas específicas al inicio, lo que lleva a veces a su retraso del diagnóstico. Sin embargo, hay síntomas claves que debemos reconocer, como por ejemplo es la disnea progresiva. Este síntoma es el más común en la enfermedad pulmonar infiltrativa difusa y es muy progresivo, es decir, que hay una sensación de falta de aire que va empeorando con el tiempo. Al inicio suele aparecer durante actividad física, pero suele progresar conforme avanza la enfermedad, incluso en reposo, afectando seriamente la calidad de vida del paciente. Continuando con la tos seca y persistente. Este es otro síntoma frecuente de la enfermedad pulmonar infiltrativa difusa. Es una tos seca, persistente, que no produce flema y puede durar semanas o incluso meses.
Esto suele empeorar con el habla, con la dificultad para respirar, exposición al frío, esfuerzos físicos. Y es una tos que ya no responde a los tratamientos habituales. Pérdida de peso, que suele ser muy significativa. Y continuando con los estertores crepitantes tipo velcro, que es un signo característico que se escuchan al examinar los pulmones. Especialmente se da en la región basal y se van a hacer ruidos finos que son como estar despegando velcro. Y por último, un hipocratismo digital o acropaquia. Este también es un signo que aparece en etapas mucho más avanzadas y se manifiesta como el engrosamiento y el ensanchamiento de las puntas de los dedos, junto con una curvatura que se da en las uñas, dándole un aspecto redondeado o en palillo de tambor. Y también tenemos otros signos generales o sistémicos, que pueden ser como la fatiga o el cansancio extremo y malestar general. Como se decía, son signos menos específicos. Continuando con una tabla que nos va a ayudar más o menos a ver la progresión de la enfermedad, en donde tenemos que en el eje Y vamos a tener la intensidad de los síntomas, mientras que en el eje X vamos a tener el tiempo de la progresión de la enfermedad, siendo más relevante el color de la disnea, el cual podemos ver que va a iniciar con una intensidad baja, que es prácticamente en reposo, y alrededor de los 24 meses o 2 años va a generar una intensidad 8, que quiere decir que ya va a afectar la calidad de la vida del paciente. También es muy importante tomar en cuenta los estertores tipo velcro y también sobre todo la tos seca y persistente, que como se inicia en el mes 0, casi imperceptible, pero al llegar al 9º mes ya se puede ver que va a mantener una persistencia, también se va a estabilizar y, como les decía, no va a responder a ningún tratamiento típico de la tos. Continuando con los patrones de la enfermedad pulmonar infiltrativa difusa que encontramos en tomografía, vamos a iniciar con lo que es el patrón nodular. El patrón nodular consiste en la presencia de múltiples nódulos dispersos en el pulmón, que no forman áreas sólidas, sino que son puntos distribuidos, que van a indicar una enfermedad activa o también crónica. Hay que recalcar que el tamaño de los nódulos es muy importante. Vamos a tener micronódulos que van a ser de 1 a 2 milímetros, los pequeños nódulos que van a ser de más de 2 milímetros, o también, si es que son muchos y llegan a ser muy pequeños, pueden llegar a formar un patrón miliar, o también denominado que parece un salpicado en el pulmón. Es muy común encontrar en enfermedades granulomatosas, como por ejemplo la sarcoidosis, la tuberculosis, la silicolosis y sobre todo la histocitosis de células de Langerhans, y en pacientes con metástasis pulmonares. En cuanto a su distribución anatómica, tenemos que se van a distribuir de perilinfáticamente, que es a lo largo de los vasos linfáticos, cilios y septos y la pleura, que son típicos de la sarcoidosis, silicolosis o linfagitis carcinomatosa. Cuando tenemos una distribución aleatoria o diseminada sin un patrón definido y repartidos homogéneamente, es típico en la tuberculosis miliar y la metástasis hematógena. Y en cuanto a la distribución centro-lobuliliar, en el centro de los lóbulos secundarios, cerca de los bronquiolos, esto va a ser típico de las infecciones y procesos inflamatorios de las vías pequeñas. Como podemos observar en esta tomografía multiplanar,
en plano coronal se van a mostrar múltiples nodulillos pulmonares distribuidos aleatoriamente y lo que va a comprometer al patrón miliar como les había mencionado anteriormente. Continuando con el engrosamiento de los septos interlobulares, este es un hallazgo común en estas enfermedades y en la tomografía se van a observar como finas líneas y rectas que van a separar a los lóbulos secundarios del pulmón. Estos septos interlobulares son paredes finas de tejido conectivo y que van a pasar por los vasos linfáticos, venas pulmonares, y cuando estos septos se van a ir engrosando, se van a mostrar en la tomografía como tal. Existen dos tipos de engrosamiento: el liso, que se ve como unas líneas delgadas, y el bien definido, común en el edema pulmonar por insuficiencia cardíaca o diseminación linfática pulmonar de tumores. Y el nodular, este se va a caracterizar también porque lo vamos a encontrar como engrosamientos de líneas irregulares y pequeños nódulos que suelen indicar infiltraciones por células tumorales o engrosamientos como las linfagitis carcinomatosas y lo que son los sarcoidosis. Además, este engrosamiento afecta la parte de la periferia, en general lo que son las bases pulmonares, como observamos en la flecha verde, y aparecen también las denominadas líneas de Kerley. Estas líneas van a ser cortas y horizontales, como podemos observar, perpendiculares a la pleura y suelen indicar algún edema intersticial. Como podemos observar aquí, estas líneas horizontales que van a demostrar que son líquido en los tabiques interlobulares. Continuando con el patrón de vidrio deslustrado y empedrado. Este patrón se observa en la tomografía y es común en el aumento de la densidad en cuanto al pulmón, que se suele ver mucho más blanco de lo normal, pero sin borrar los contornos de los vasos sanguíneos ni las vías aéreas, a diferencia de las consolidaciones que son mucho más densas. Esto ocurre por acumulaciones parciales de líquidos, células o proteínas dentro de los alvéolos. Un leve engrosamiento del tejido entre los alvéolos hacen que estos colapsen. Y se puede observar en enfermedades como la fibrosis pulmonar, la neumonía intersticial no específica y también algún tipo de rechazos. Y en cuanto al patrón empedrado, este va a ser una variante del patrón de vidrio deslustrado, donde se va a ver finas líneas que van a formar un dibujo parecido a un pavimento. Este patrón va a indicar que los alvéolos están afectados y se va a representar con un engrosamiento y también inflamación o fibrosis de los septos pulmonares. Esto se va a encontrar en enfermedades como la proteinosis pulmonar alveolar, el edema pulmonar y también síndromes de disestrés agudo y la neumonitis por hipersensibilidad. En este caso tenemos un patrón de panal en vidrio desmembrado, como podemos observar, donde se encuentra una distorsión arquitectónica por bronquiectasias debido a la tracción, y podemos observar que pues aquí existe la fibrosis entre los espacios alveolares y también el colapso como tal, además que hay diferentes quistes. Continuando con el patrón quístico, este patrón se refiere a la presencia de imágenes redondas bien definidas en el pulmón que tienen una pared fina de alrededor de 1 a 3 milímetros.
Estos quistes se distribuyen a lo largo del pulmón sin borrar lo que son las estructuras vasculares que las rodean. Este patrón es típico en varias enfermedades pulmonares intersticiales crónicas, sobre todo en etapas avanzadas. La fibrosis pulmonar idiopática es la causa más común y los quistes suelen ubicarse en los lóbulos inferiores o también cerca de la pleura. También se encuentran en neumonía intersticial linfocítica, especialmente en pacientes con enfermedades autoinmunes. También en la histiocitosis pulmonar de células de Langerhans, que afecta a jóvenes fumadores. Y se caracteriza por la presencia de quistes irregulares que son mucho más grandes. También tenemos lo que es un patrón de panalización pulmonar, que esto se caracteriza y sucede cuando los quistes se agrupan formando múltiples capas y patrones repetitivos en las zonas subpleurales. Y esto es un signo de un daño pulmonar irreversible, representando la fase final de enfermedades intersticiales. La presencia de estos hace que sea muy importante porque es el avance crónico de la fibrosis pulmonar idiopática. A continuación podemos ver un caso clínico que se trata de una mujer o una paciente femenina de 65 años que es fumadora activa con más de 20 años de hábito, la cual va a acudir por una disnea progresiva y una tos persistente de 2 meses de evolución que no ha mejorado con un tratamiento antibiótico ambulatorio. Presenta también antecedentes de una neumonía recurrente y los síntomas comenzaron con una tos seca progresiva, una disnea inicial con esfuerzo moderado a totalmente en reposo, y en la exploración física se encuentra que pritante es tipo velcro. La tomografía de tórax nos está mostrando múltiples quistes irregulares que se encuentran generalizados con una pared alveolar gruesa que se va a confluir más o menos de alrededor de 6 centímetros, y también vamos a encontrar nódulos cavitados y centrolobulares no cavitados. Estos hallazgos, con el antecedente de tabaquismo que tenemos del paciente, nos van a orillar a un diagnóstico de hipercitosis pulmonar de células de Langerhans, que en adelante les voy a explicar más a detalle. Continuando con el patrón de condensación o consolidación pulmonar, este patrón se observa en enfermedades donde representa que en la tomografía el tejido pulmonar va a aumentar de densidad, lo que hace que los vasos sanguíneos y otras estructuras pulmonares se vayan borrando, haciendo menos visibles, porque están rodeados por el material que se encuentra dentro de los alvéolos. Un signo característico de esto es el broncograma aéreo, que ocurre cuando los bronquios que sostienen el aire se ven claramente delimitados por una área de consolidación. Y esto es muy importante, ya que este patrón indica que están llenos los alvéolos, ya sea de líquido, pus o células de proteínas, afectando principalmente el espacio aéreo pulmonar. Esta enfermedad están relacionadas con infecciones pulmonares como neumonía bacteriana, neumonías intersticiales, neumonías organizadas y la alveolitis alérgica extrínseca. A continuación vemos una tomografía en la cual se ven consolidaciones pulmonares en el lóbulo superior, en el lóbulo medio y también en el lóbulo inferior, en donde vemos un broncograma positivo. Y vamos a continuar con las principales patologías, iniciando con las neumonías intersticiales idiopáticas. Las neumonías intersticiales idiopáticas van a ser un grupo de enfermedades que afectan al intersticio pulmonar, el tejido que lo rodean y sostienen los alvéolos, donde ocurre el intercambio gaseoso.
Estas enfermedades van a causar una inflamación y fibrosis dificultando la respiración. Se llaman idiopáticas debido a que no se conoce la causa específica y se tienen que descartar de otras causas como medicamentos o enfermedades del tejido conectivo. El diagnóstico no es sencillo, pero se tiene que tomar en cuenta las tomografías y también biopsias pulmonares. A veces los patrones radiológicos pueden encontrarse en enfermedades que nos pueden ayudar con el diagnóstico diferencial. Vamos a tener una clasificación principal donde vamos a tener las neumonías intersticiales crónicas fibrosantes, también las relacionadas con el tabaco, las subagudas y las agudas, las raras y también inclasificadas. Iniciando con la fibrosis pulmonar idiopática, esta es una neumopatía intersticial común y también que tiene un peor pronóstico. Es una enfermedad pulmonar crónica y progresiva que tiene una causa desconocida que provoca cicatrización y fibrosis del tejido pulmonar. Esta va a afectar a adultos mayores de 50 años con una mayor prevalencia en hombres fumadores. Los síntomas más comunes van a ser la disnea progresiva y la tos crónica. Y en cuanto a las tomografías, se va a observar un patrón típico llamado neumonía intersticial usual, que va a incluir reticulaciones en las zonas bajas periféricas del pulmón, es decir, en las zonas basales y subpleurales, además de bronquiectasias por tracción debido a la fibrosis y también quistes agrupados que se van a ver en panal de abeja, lo cual va a indicar un daño mucho más avanzado y no reversible. Las complicaciones frecuentes son lo que es el trasplante, el cáncer pulmonar, infecciones respiratorias recurrentes y exacerbaciones. Y aunque no hay cura definitiva, puede existir un tratamiento con antifibróticos que pueden frenar la enfermedad, también oxigenoterapia y en las fases avanzadas también se puede optar por trasplantes pulmonares. Como podemos observar en esta radiografía, vamos a tener la presencia de opacidades reticulares periféricas de predominio basal indicativos de una neumonía intersticial. Aquí tenemos otra imagen de una imagen histológica que puede demostrarse un patrón de neumonía intersticial en donde se ve la afección de subpleural principalmente con afección heterogénea del parénquima pulmonar y también vemos la disminución de los bronquios y también vasos sanguíneos alrededor. Y por último también la presentación de la tomografía, en la cual se ve un plano axial y se observan hallazgos característicos de un patrón de neumonía intersticial usual en un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, en donde se va a ver o visualizar múltiples quistes con paredes finas conocidas como panal de abeja de localización predominante en bases, que son mucho más prominentes en este paciente A que en el paciente B, como podemos observar. Estos quistes van a presentar o van a representar lo que son áreas fibróticas avanzadas con una destrucción del parénquima pulmonar, lo cual es irreversible y el paciente tiende a presentar insuficiencia respiratoria progresiva. Continuando con las neumonías intersticiales idiopáticas crónicas, vamos también a ver la neumonía intersticial no específica. Esta es un tipo de neumonía intersticial difusa con un patrón infiltratorio y fibroso uniforme. Afecta principalmente a mujeres de 40 a 50 años y muchas veces no son fumadoras y está asociada a enfermedades autoinmunes como lupus o esclerosis sistémica. El síntoma más común igualmente va a ser la disnea progresiva y la tos persistente, y en las TC vamos a observar el patrón de áreas de vidrio deslutrado, lo que indica una inflamación constante, también un patrón reticular y bronquiectasias por tracción, como podemos observar.
Pero a diferencia de la fibrosis pulmonar idiopática, en este caso no observamos panalización como observamos en los casos anteriores. Esta distribución va a ser muy típica, ya sea en las basales o también alrededor de los bronquios. Y se va a ver o se va a caracterizar de ser manera mucho más difusa y también heterogénea. El pronóstico es mucho mejor que la de la fibrosis pulmonar idiopática, especialmente cuando predomina este patrón de inflamación, ya que con un tratamiento de corticoides va a responder excelentemente. En este caso vamos a ver una paciente que tenemos un patrón de neumonía intersticial inespecífica, donde se va a mostrar patrones de vidrio desmerilado y la ausencia de las quistes en panal. Vamos a continuar con la neumonía organizativa criptogénica. Esta se caracteriza por ser una enfermedad pulmonar caracterizada por una respuesta inflamatoria anormal que a su vez va a generar lo que son tapones en el tejido bronquial y también alveolar. Este término criptogénica se da debido a que no se encuentra una causa clara y aunque puede haber formas secundarias relacionadas con infecciones o también medicamentos o enfermedades autoinmunes, esta va a aparecer generalmente en adultos de mediana edad y no está ligada al tabaquismo. A menudo van a presentar síntomas de una neumonía infecciosa y se va a descartar debido a la que no se mejora con antibióticos, lo cual es una pista muy importante para el diagnóstico. En lo que es la tomografía, como podemos observar en esta, vamos a ver consolidaciones periféricas, lo cual es muy característico ya que van a migrar de lugar y se van a ubicar poco a poco en los bordes del pulmón y también vamos a presentar áreas de vidrio desmerilado y signos de inflamación como el signo de halo invertido. Esto también podemos identificar a través de biopsias en donde se van a encontrar tapones de tejido cicatrizal que bloquean los bronquiolos y los alveoles, y este también tiene un pronóstico muy bueno, que usualmente también es favorable con la prednisona. En esta imagen vamos a ver diferentes opacidades irregulares en ambos pulmones, predominantes en las regiones periféricas, como podemos observar. Y nos vamos a dar cuenta que estas son irregulares. También tenemos lo que es el signo de halo invertido y también tenemos consolidaciones más densas con un anillo de alrededor de 2 milímetros de espesor, como podemos observar en esta parte. Continuando, ahora vamos a lo que son neumonías intersticiales idiopáticas agudas, la cual tenemos la neumonía intersticial aguda. Esta se caracteriza principalmente por lo que es una lesión alveolar difusa idiopática. Se presenta de manera aguda y va a progresar de manera rápida, afectando principalmente a personas previamente sanas. Los síntomas más comunes van a ser la insuficiencia respiratoria aguda y en las tomografías en fase inicial se va a ver como un patrón de vidrio esmerilado que puede rápidamente evolucionar a engrosamientos del tabique interlobular, consolidaciones y bronquiectasias leves por tracción. Y esto ya da como un resultado de progresión tanto de la enfermedad y también signos de daño pulmonar avanzados. Hay que tomar en cuenta que esta neumonía intersticial aguda va a presentar 3 fases. Primero, una fase exudativa, en la cual se va a presentar con un edema e inflamación intraalveolar, continuando con una fase de organización que se da con una fibrosis laxa y la proliferación de neumocitos tipo 2 y también microtrombos. Y por último, la fase fibrótica, con destrucción y colapso alveolar.
El pronóstico igualmente es muy grave y va a haber o va a existir una mortalidad muy rápida. En el caso de esta TC, tenemos un caso clínico de una paciente de 65 años que llegó con una dificultad pulmonar que fue empeorando rápido. En la tomografía vamos a encontrar patrones típicos como son las opacidades bivasales y dependientes de vidrio esmerulado, además del engrosamiento de los tabiques interlobulares y también bronquiectasias por tracción leves. Continuando con las neumonías intersticiales idiopáticas relacionadas con el tabaco, vamos a hablar sobre la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial. Esta se caracteriza por ser o que ocurre principalmente en personas que han fumado durante los últimos 20 años, especialmente entre los 30 y 40 años, con un historial de más de 30 paquetes al año. Esta enfermedad, los bronquiolos, que son la vía respiratoria pulmonar más pequeña, se encuentra rodeada o se inflaman y que esta inflamación se va a extender poco a poco al tejido intersticial, causando una enfermedad pulmonar intersticial. En la tomografía, como podemos observar, van a ser signos caracterizados de nódulos centrolobulares y áreas visibles como vidrio esmerilado, atrapamiento aéreo, que esto se da por cuando se retiene aire al exhalar, y también un enfisema centrolobular. Es decir, que va a existir una destrucción del tejido pulmonar, típicamente en los lóbulos superiores, y engrosamiento de los tabiques bronquiales, de las paredes bronquiales, causadas por inflamación. El diagnóstico se va a basar tanto en los síntomas y signos y también en los que son de imagen. No es necesariamente el requerimiento de una biopsia lo que le diferencia de otras enfermedades intersticiales, y es importante que puede también coexistir con la enfermedad intersticial descamativa, que más adelante se los voy a explicar. Y en este caso es un paciente de 55 años masculino, fumador crónico, con un consumo de 40 cigarrillos durante 30 años, que presenta disnea y tos crónica. En la tomografía se van a observar principalmente nódulos de vidrio esmerilado, centrolobulares mal definidos. También vamos a tener áreas con opacidad difusas y también pequeñas áreas quísticas que también van a reflejar un daño pulmonar como tal. El diagnóstico se puede hacer solo en imagen y vamos a reflejar que existe un deterioro funcional, y en este caso también se realizó un lavado bronquial en la cual se encontró acumulación de macrófagos pigmentados en lo que son las muestras de los bronquiolos y alvéolos. Además, se muestra un aumento de la fibrosis leve y también neutrófilos. Continuando con la neumonía intersticial descamativa, esta es una forma poco común de una neumonía intersticial idiopática. Está muy relacionada al tabaquismo y el 90% de los fumadores son crónicos. Afecta principalmente a hombres de 30 y 60 años, y aunque pueden asociarse a enfermedades autoinmunes, la principal causa o etiología es la exposición a tóxicos como el cigarrillo. Clínicamente se presenta con los síntomas de inicio subagudo, que es una tos seca y una disnea, pero la enfermedad se va volviendo mucho más crónica. En la tomografía usualmente se van a encontrar patrones de vidrio esmerilado, especialmente en lo que son las bases, y también un patrón reticular fino y fibrosis leve en algunos casos. Histológicamente también vamos a tener la característica de acumulación de macrófagos pigmentados dentro de los alvéolos, como podemos observar, y esto es lo que le da el origen del nombre descamativo, ya que en sí no se está descamando el epitelio, sino estamos teniendo estos macrófagos que están infiltrándose como tal.
El pronóstico usualmente suele ser bueno y el tratamiento como tal es que el paciente deje de fumar. En esta rayos X vamos a poder observar la prominencia de marcas intersticiales con predominio bibasal, como podemos observar, y pues también podemos ver que se encuentra la silueta cardíaca de una manera normal. Continuando con las neumonías intersticiales idiopáticas raras, por último vamos a ver la neumonía intersticial linfoide. Esta es una rara enfermedad pulmonar intersticial que no es una infección, sino es una inflamación crónica del pulmón causada por la acumulación de células del sistema inmunitario, principalmente linfocitos y células plasmáticas. Aunque puede presentarse de forma aislada, la mayoría está relacionada con enfermedades del sistema inmunológico como el síndrome de Gögen, también infecciones de VIH o también diversas inmunodeficiencias. Afecta principalmente a adultos de edad media y suele manifestarse con síntomas inespecíficos, que pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias. En la tomografía usualmente vamos a ver opacidades en vidrio desmerilado de manera bilateral con nódulos centrolobulares que se pueden encontrar sobre todo en los lóbulos inferiores. También vamos a encontrar quistes muy redondos con paredes finas cerca de los bronquios, aunque igualmente estos no pueden estar presentes siempre, y un engrosamiento intersticial peribronquio vascular y septal. Sin embargo, estos no son diagnósticos tan específicos, por lo tanto, se necesita realizar alguna biopsia pulmonar en la cual se puedan identificar una infiltración difusa intersticial del linfocitos y las células plasmáticas, como anteriormente les había mencionado. Esta enfermedad va a progresar de manera lenta y sin el tratamiento puede llegar a deteriorar la función pulmonar. En este paciente tenemos un paciente que tiene antecedentes de infección de hepatitis B con el síndrome de Gögen, y también tenemos artritis reumatoide e hipertiroidismo secundario, en la cual al paciente se le realizó diferentes exámenes de laboratorio, en el cual se encontró marcadores positivos como la IgG elevada, la cual nos manifiesta una activación de inflamación, también anticuerpos antinucleares, y estas pruebas también nos dan que en la imagen, en la TC que estamos observando en este momento, vamos a encontrar múltiples nódulos bilaterales que no tienen calcificación como tal, y vamos a encontrar quistes dispersos con paredes delgadas con distribución perivascular, y que algunos de ellos inclusive pueden estar atravesados por lo que son los vasos sanguíneos. Esto es muy importante ya que son características sugestivas de lo que es una neumonía intersticial linfoide. Continuando, vamos a revisar las eosinofilias pulmonares idiopáticas. Estas eosinofilias son un grupo de enfermedades en las que se acumulan de manera normal eosinófilos dentro de los alvéolos y del tejido intersticial del pulmón. Estas acumulaciones pueden presentarse con o sin aumento de los eosinófilos en la sangre periférica, y estas enfermedades se clasifican en dos grandes grupos: las idiopáticas, cuya causa es desconocida, e incluyen la neumonía eosinofílica aguda, que se manifiesta con síndromes respiratorios, y también tenemos el segundo grupo, que comprometen las eosinofilias pulmonares con causas conocidas, que pueden estar relacionadas con infecciones parasitarias o también con ciertos medicamentos que pueden provocar dicha enfermedad. Iniciando con la neumonía eosinófila aguda, esta afecta principalmente a adultos jóvenes y se presenta de manera rápida, con síntomas que pueden desarrollarse en menos de 5 días. En algunos de los casos están relacionados con los hábitos de fumar, y a diferencia de otras eosinofilias no siempre presenta el aumento de eosinófilos en la sangre periférica. También tenemos una lesión pulmonar típica, con una lesión alveolar difusa, con el daño de las paredes alveolares y una acumulación importante de los eosinófilos en alvéolos. Usualmente en las radiografías no se suelen encontrar mayor importancia, aunque en fases avanzadas se pueden encontrar consolidaciones bilaterales, especialmente en las zonas basales, y también pueden relacionarse a derrames pleurales.
La tomografía en sí nos va a ayudar con un patrón de vidrio desmerilado parchado, consolidaciones en las zonas declives y en algunos aspectos también vamos a tener el bronquio negro. Y ustedes se están preguntando, ¿qué es el signo de bronquio negro? Y es cuando tenemos el bronquio visible dentro de las áreas de opacidad características de esta enfermedad. El diagnóstico se lo hace tanto en las manifestaciones clínicas, pero es muy importante la tomografía. Y también podemos confirmar con un lavado bronquioalveolar de las vías respiratorias, aunque también la biopsia puede ayudar. El tratamiento con glucocorticoides va a ser muy efectivo. En cuanto en esta imagen, en esta tomografía que observamos, va a ser el caso de una paciente femenina de 35 años que consulta por tos, pérdida de peso y fiebre baja. En la tomografía vamos a observar opacidades en vidrio esmerilado bilaterales en las regiones peribronquiales y también subpleurales. También vamos a tener áreas de consolidación, especialmente en lo que son las zonas de los lóbulos superiores y medios. Además, a la paciente se le realizó un hemograma en la cual se mostró una eosinofilia del 12% y un lavado bronquial en la cual tenemos la aparición de eosinófilos del 45%. Bueno, continuando con la neumonía eosinófila crónica, esta se va a caracterizar porque es un curso mucho más lento y progresivo, con síntomas que duran alrededor de un mes o más. Los pacientes suelen presentar fiebre, tos, disnea y es común que tengamos antecedentes sobre todo de asma. Generalmente sí mostramos eosinofilia periférica y también en el lavado vamos a encontrar el predominio de eosinófilos. Las lesiones usualmente van a consistir en la acumulación de eosinófilos tanto en los alvéolos como en el intersticio, pero sin áreas de necrosis. Usualmente en las rayos X vamos a encontrar áreas de consolidación multifocal, especialmente en los lóbulos superiores y con una distribución periférica y aleatoria. En cuanto a la tomografía, vamos a encontrar igualmente consolidaciones en los lóbulos superiores y también que pueden ser periféricas o también parchadas. También vamos a observar áreas de vidrio esmerilado con un patrón empedrado. También vamos a ver nódulos y también signos del halo invertido. Signo del halo invertido. El diagnóstico va a hacerse igualmente por imagen y también el análisis de un lavado bronquial. Y hay que hacer una pequeña comparación con la neumonía eosinófila aguda, en la cual, como les decía, que usualmente la aguda se da en un tiempo menor de 5 días, se presenta en pacientes jóvenes y usualmente no hay eosinofilia periférica. En cuanto a la crónica, sí vamos a tener eosinofilia periférica y se va a presentar en adultos con historias de asmas y va a ser la presentación de síntomas de mayor de un mes. En este caso vamos a tener un paciente de 40 años que ingresa con una dificultad respiratoria progresiva desde alrededor de 2 a 3 meses, acompañando de fiebre y tos. En la tomografía vamos a evidenciar lo que son consolidaciones periféricas en ambos pulmones que van a haber predominio en lo que son lóbulos superiores y medio, en el lóbulo superior y medio. En el hemograma sí se encontró eosinofilia marcada con el 20 veces más por encima del valor normal. Y se realizó un lavado bronquial en el cual se encontró el 71% de estas células. Y como se dice, el tratamiento va a ser igualmente con corticosteroides, en la cual el paciente va a mejorar y va a tener una vida normal. Vamos a continuar con unas colangienopatías y las enfermedades pulmonares infiltrativas difusas. La colangienopatía es una enfermedad autoinmune sistémica que afecta al tejido conectivo del cuerpo. Aunque muchos lo pueden asociar a las articulaciones o piel, también puede afectar a lo que es el pulmón y cuando lo hacen provocan lo que es el EPID. En términos simples, estas enfermedades hacen que el sistema autoinmune ataque al propio cuerpo generando una inflamación y fibrosis en varios órganos. En el pulmón, estas
manifestaciones se manifiesta como una neumonía intersticial y es mucho más frecuente la neumonía intersticial no específica. Pero también puede haber la neumonía intersticial usual, que suele ser mucho más grave y está asociada con fibrosis. ¿Ya? También tenemos la neumonía organizativa y también lo que son derrames pleurales y vasculitis. Es muy importante reconocerlas porque primero usualmente suele haber afección pulmonar antes que otros tipos de molestias que son molestias articulares típicas en estas enfermedades, como lo que son el lupus, las esclerosis sistémicas y en este caso la artritis reumatoidea. Y también es muy importante reconocerlas, ya que el tratamiento es muy diferente a las neumonías intersticiales idiopáticas debido a que estas tienen un tratamiento diferente y con un diagnóstico temprano hay una mejor calidad de vida. Relacionándolo principalmente con la artritis reumatoidea, tenemos que recordar que la enfermedad es una enfermedad autoinmune crónica que afecta principalmente a las articulaciones, pero también puede comprometer a otros órganos como lo es el pulmón. Es mucho más frecuente en mujeres. Sin embargo, las alteraciones o las complicaciones más graves y comunes son en los hombres. La artritis reumatoidea puede causar varios tipos de daños y se pueden visualizar en la TC. Los hallazgos usualmente son unas bronquiectasias, que son pues las dilataciones anormales de los bronquios. También vamos a tener lo que son unos patrones de la neumonía intersticial usual y también de la neumonía intersticial específica, las cuales van a ir predominando en lo que son los lóbulos inferiores y también lo que son los lóbulos medios, es decir, en la parte basal de los pulmones. Otro hallazgo muy importante es que conforme vaya progresando la enfermedad, vamos a tener signos de fibrosis pulmonar. También vamos a tener, como en este caso, el patrón de vidrio esmerilado y también diferentes consolidaciones, lo cual va a indicar una inflamación activa y sobre todo daño pulmonar que puede corresponder a este tipo de complicaciones pulmonares. Otro signo importante va a ser también el atrapamiento aéreo y también pequeños nódulos centrolobulares, que puede ser una forma en la que se encuentra también en los pacientes derrames pleurales con acumulación de líquidos. ¿Ya? En este caso vamos a tener una paciente femenina de 35 años con antecedentes de artritis reumatoidea, la cual vamos a ver que tenemos una enfermedad pulmonar intersticial, la cual se va a ver un patrón de fibrosis, también una afección de lo que son peribronquial con predominio en los lóbulos inferiores. También vamos a tener espacios quísticos y también patrón de Panal en ambos lóbulos superiores, y también se va a hacer en la característica de la artritis reumatoidea, que puede también tener la afección o una infección fúngica superpuesta. Continuando con otra, también tenemos que en esta cortes sagital tenemos que en la presencia, la flecha amarilla, vamos a tener lo que es el segmento anterior del signo del lóbulo superior, y también en la sur vamos a tener lo que son espacios quísticos en Panal, como lo nombraba anteriormente, ya que es el mismo caso de la paciente. Y como les decía, vamos a tener también el patrón en Panal en lo que son de predominio basal y sobre todo detrás del diafragma debido a la gravedad. ¿Ya? Continuando con otra enfermedad sistémica autoinmune, tenemos la esclerosis sistémica progresiva, o también conocida como la esclerodermia. Esta es una enfermedad que provoca fibrosis y endurecimiento de la piel y también de diversos órganos, siendo el pulmón uno de los más afectados.
Esta patología es muy frecuente en mujeres y lamentablemente es la principal causa de muerte dentro de estos pacientes. Debe de sospecharse de esta esclerosis cuando hay síntomas de endurecimiento de la piel, tanto en manos, en la cara y sobre todo si es que existe un reflujo gastroesofágico persistente. También el fenómeno de Raynaud. Dentro del punto de vista radiológico tenemos que vamos a tener un patrón de reticulación basal. También vamos a tener lo que son el patrón de neumonía intersticial no específica, aunque puede también haber la usual. Se va a ver bronquiectasias por tracción, también un engrosamiento pleural. A su vez también podemos encontrar derrame pleural y sobre todo esta dilatación esofágica que es muy característica de la enfermedad. Además a esto, y según vaya progresando la enfermedad, vamos a tener dilatación de las arterias pulmonares, que va a ser una complicación muy grave y frecuente, con agrandamiento del corazón. Por eso es muy importante hacer una TC. En este caso vamos a tener una paciente femenina de 50 años con esclerodermia que presentó una tos seca, dolor torácico y dificultad para respirar. En las imágenes vamos a observar densidades multifocales interlobulares inflamatorias, también un patrón de vidrio desmerilado y un engrosamiento microquístico en panal de abeja bilateral, que va a ser mucho más prominente en lo que son los lóbulos medios y también sobre todo, como podemos observar, en el lóbulo inferior, aunque pues podemos evidenciar la conservación pleural. Y por último, lo que es la otra enfermedad sería el lupus eritematoso. El lupus eritematoso igualmente va a ser una enfermedad autoinmune multisistemática caracterizada por la producción de autoanticuerpos. Esto afecta principalmente a mujeres de alrededor de 30 años y con una prevalencia de 10 por cada 100.000 personas. La principal causa de muerte de estos pacientes son las infecciones que están relacionadas con las neumonías adquiridas en la comunidad. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que puede haber una afección pleural, donde existe también algún derrame pleural, que es un hallazgo muy común y también asociado a un derrame pericárdico. Otra manifestación, aunque poco frecuente pero más grave, es una neumonitis aguda lupídica, que puede manifestarse como la primera instancia de la enfermedad de lupus. En la tomografía se va a observar opacidades del vidrio esmerilado. Igualmente vamos a observar consolidaciones, engrosamientos septales y un patrón de mosaico. También puede haber el patrón de neumonía intersticial específica o la no específica. Y también podemos tener lo que son complicaciones como hemorragias alveolares difusas y también lo que son consolidaciones. Por ejemplo, en este caso tenemos una paciente femenina de 70 años con antecedentes de lupus eritematosa que consultó por hemoptisis y también dificultad para respirar. En la tomografía se evidencian múltiples quistes intrapulmonares, como podemos observar, y también que el mayor se encuentra de alrededor de 3 centímetros, ¿ya? Y se encuentra en el lóbulo inferior. También se identifican varios nódulos de diferentes tamaños y sobre todo tenemos esta opacidad de vidrio esmerilado. Estos hallazgos con el antecedente de lupus nos hace referencia a una enfermedad intersticial relacionada con el lupus eritematoso. Continuando, ahora vamos a ver lo que son sarcoidosis. La sarcoidosis va a ser una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por la formación de granulomas no calcificantes, es decir, que no vamos a tener necrosis. Principalmente se va a dar en los pulmones y también en los ganglios linfáticos, aunque puede aparecer en cualquier órgano. El pulmón es el más importante desde el punto de vista clínico, ya que su causa suele ser desconocida.
Aproximadamente la mitad de pacientes pueden estar asintomáticos y luego presentar síntomas comunes como son la tos, la disnea, dificultad para respirar, fiebre e inclusive fatiga y pérdida de peso. Vamos a tener que las imágenes radiológicas a veces no se va a encontrar muchos cambios, o sí se va a encontrar muchos cambios, pero el paciente no va a presentar síntomas, lo que se le va a reconocer como una disociación clínica y radiológica. Por eso es muy importante estar muy pendientes de la sintomatología. Entonces vamos a tener dentro de los exámenes complementarios el aumento de la relación CD4 con CD8 en el lavado bronquial, también hipercalemia, y es muy importante que en la radiografía, si bien no vamos a encontrar hallazgos muy importantes, vamos a tener un sistema clásico de estadiaje, que vamos a ir desde el 0 al 4, donde tenemos que en el estadiaje 0 vamos a presentar una radiografía normal. El estadiaje 1 se va a caracterizar por haber adenopatías ciliares y medicinales sin afección pulmonar. En el estadio 2 vamos a tener adenopatías y afección pulmonar como tal. En el estadio 4 vamos a tener las afecciones pulmonares, mientras que también vamos a tener fibrosis pulmonar y sobre todo en los campos superficiales del estadio 4. En la tomografía vamos a solicitar usualmente cuando la radiografía sea normal, pero aún exista una sospecha clínica, o también cuando el patrón radiológico es totalmente atípico. Y vamos a tener las características principalmente del signo de galaxia, el cual se va a caracterizar por ser un nódulo grande con múltiples nódulos en satélite. También vamos a tener el signo de cúmulo, que va a ser nódulos agrupados en la periferia, y también vamos a tener el signo de corro de brujas, el cual va a ser un nódulo que va a estar rodeado igualmente por nódulos mucho más pequeños que van a ir formando como un círculo. ¿Ya? En cuanto al diagnóstico, vamos a tener lo que hacer en imágenes, o también vamos a utilizar la ayuda de biopsias. En este caso vamos a ver una ventana de un parenquima pulmonar en donde vemos micronódulos de distribución perilinfática. Además en los lóbulos superiores vamos a tener el signo de galaxia, donde vamos a tener los micronódulos en satélites aconglomerados. Vamos a continuar con las neumoconiasis fibrogénicas. Inicialmente con la silicosis y la antracosis. La silicosis es una enfermedad causada por la inhalación de polvo sílice cristalina que se encuentra comúnmente en actividades como la minería o también la construcción. Se clasifica en 3 tipos principalmente, lo que son los de tipo crónica, que ocurre tras años de exposición prolongada y repetitiva, y la cual es la mucho más común, continuando por la acelerada, que ocurre después de 5 a 10 años de una exposición intensa, y por último la aguda, la cual es mucho menos frecuente pero más grave, y esta se da o presenta tras una exposición muy alta pero en pocas semanas o meses. En las tomografías se observan nódulos pequeños que se van a encontrar bien delimitados y se van a localizar predominantemente en lo que son lóbulos superiores con una distribución centrolobular. Además, vamos a tener que tenemos la presencia de adenopatías biliares y también los signos de características como de cáscara de huevo, que es un hallazgo típico de calcificaciones. En otros casos mucho más avanzados ya podemos comenzar a observar lo que son fibrosis masivas, progresivas, con grandes áreas de tejido cicatrizal. Además, es muy frecuente una coinfección con lo que son las enfermedades de tuberculosis. Y por otro lado también tenemos la antracosis, la cual es una enfermedad relacionada por la inhalación de polvo de carbón.
Esto usualmente se da en trabajadores mineros y igualmente en las tomografías son muy similares a las de la silicolosis, en donde vamos a tener nódulos centrolobulares, también vamos a tener fibrosis y sobre todo en lo que son los lóbulos superiores. También vamos a tener lo que son adenopatías iliares y que pueden presentar las calcificaciones conocidas como cáscaras de huevo. Igualmente una fibrosis progresiva masiva, pero menos grave que la silicolosis. En este caso vamos a tener, se va a observar múltiples nódulos bien delimitados de 2 a 5 centímetros que están distribuidas difusamente en el parénquima pulmonar. Sobre todo podemos observar que hay una prevalencia en el lóbulo superior. También tenemos ver que los nódulos se encuentran simétricos y pueden mostrar calcificaciones. Su localización también observamos que es centrolobular, como podemos guiarnos por las flechas blancas, y también subpleural, en la cual podemos observar en las flechas negras. Y como se lo mencionaba antes, está caracterizada en los lóbulos superiores y nos puede orientar por estos hallazgos como tal a una enfermedad de silicoilosis causada por esta inhalación del polvo. Continuando con la abestosis, esta es una enfermedad causada por la inhalación de abesto, presente principalmente en trabajadores de la construcción. Esta es una enfermedad de largo periodo de latencia, por lo que los síntomas de la enfermedad suelen aparecer 20 o 30 años después de la exposición. En especial suele ser peligrosa y provocar cáncer de pulmón o también un mesotelioma pulmonar maligno, pleural maligno. Esto va a ser un tipo mucho más grave y maligno de cáncer y agresivo que va a afectar a toda la pleura. Dentro de la tomografía vamos a encontrar fibrosis pulmonar difusa que va a afectar principalmente a los lóbulos pulmonares inferiores, con presencia de reticulaciones subpleurales, también bronquiectasias por tracción y también el patrón de quiste empanal, que son signos de una enfermedad mucho más avanzada. Además vamos a observar placas pleurales, que son engrosamientos que se van a encontrar en la pleura que pueden estar calcificadas y bilaterales, como podemos observar en este caso, que vemos las opacidades subpleurales, también el signo de panalización y también lo que son las bronquiectasias de tracción. Como podemos observar, está mucho más predominante en las bases. Vamos a continuar con lo que son las neumonitis por hipersensibilidad. Las neumonitis por hipersensibilidad también son conocidas como las alveolitis alérgica extrínseca, que es una enfermedad pulmonar inflamatoria, que ocurre cuando una persona inhala sustancias orgánicas como hongos, bacterias, proteínas animales, y su sistema inmunológico va a reaccionar de manera exagerada. Esto se trata como tal de una respuesta inmunológica. Y usualmente los agentes causantes son los polvos de las aves, como su excremento, las plumas, también el heno o también el pasto. La fisiopatología se da por una hipersensibilidad tanto tipo 3 como tipo 4, en la cual el cuerpo reacciona de manera abrupta y provoca una inflamación constante tanto de los alvéolos como de los bronquiolos. Y si la exposición no cesa, estos van a comenzar a desarrollar fibrosis y va a endurecer el pulmón como tal, reduciendo como tal su elasticidad y por lo tanto su capacidad pulmonar, como lo habíamos mencionado antes. Esta también va a tener tres formas. Una forma aguda que inicia tras la exposición, cursando con fiebre o escalofríos, siendo reversible si es que se llega a eliminar el agente. La subaguda aparece durante semanas a meses con una tos seca, que puede llegar a avanzar a crónica. Y luego, por último, la crónica, que tras años de mucha exposición
persistente que va a aparecer con disnea, pérdida de peso, hipocondriasmo digital, siendo totalmente irreversible. En lo que nos va a caracterizar es que en las TCs, en su parte aguda, vamos a encontrar el patrón de vidrio deslustrado, también nódulos centrolobulares, un patrón en mosaico también y sobre todo el atrapamiento de lo que es el aire como tal. También vamos a tener este patrón de fibrosis caracterizado y que va a ser más predominante en los lóbulos superiores y también en los lóbulos medios, respetando como tal las bases y los ápices. Para diferenciarles de otras enfermedades, esta, como les decía, va a predominar en lo que son los medios, aunque obviamente sí puede llegar a afectar lo que son los inferiores. ¿Ya? El tratamiento usualmente es importante eliminar como tal la exposición al antígeno y si es que ya hay fases de fibrosis ya lo podemos complementar con un tratamiento antifibrótico. En este caso se trata de un paciente de 60 años no fumador, el cual presenta una tos crónica durante varios meses y dificultad para respirar. Entre sus antecedentes vamos a destacar la convivencia prolongada con palomas. Y en su TC vamos a encontrar una opacidad reticular y una panalización de predominio basal. También vamos a tener bronquiectasias como tal y opacidad de vidrio deslustrado. Y también podemos ver lo que son atrapamientos de gas, sobre todo en lo que son sus imágenes expiratorias. Continuando con las enfermedades pulmonares relacionadas con el tabaco, vamos a tener que el consumo del tabaco crónico puede provocar diferentes enfermedades pulmonares. Aunque todas estas enfermedades comparten el mismo factor de riesgo, no todas se las trata de la misma manera. Las principales enfermedades tenemos la bronquiolitis respiratorias asociadas a enfermedad pulmonar, que fue la que ya lo vimos anteriormente, también la neumonía intersticial descamativa y por último los histocitos de células de Langerhans, la cual vamos a profundizar en este momento. Los histocitos de células de Langerhans va a ser una enfermedad pulmonar intersticial muy rara, pero es muy frecuente en pacientes con tabaquismo activo, especialmente en adultos jóvenes. Esta enfermedad ocurre cuando un tipo de células de las inmunológicas, denominadas células de Langerhans, normalmente que se encuentra en piel y en otros tejidos, se multiplican de forma anormal dentro del pulmón. Estas células que expresan marcadores se van a agrupar y van a causar una inflamación constante y progresiva, lo que a su vez lleva a la formación de diferentes nódulos y también quistes en el tejido pulmonar. Clínicamente sus síntomas son demasiado variables, pero podemos caracterizarlas por una tos seca persistente y también un neumotórax espontáneo debido a la ruptura de estos quistes y por lo tanto un colapso pulmonar como tal. En fases iniciales vamos a tener la aparición de pequeños nódulos centrados en los bronquiolos que van a reflejar una inflamación activa y en fases avanzadas vamos a ver que se van a formar quistes totalmente irregulares de tamaños variados con una pared fina pero de distribución muy caótica. Esto usualmente va a afectar a lo que son lóbulos superiores y lóbulos medios, que también va a respetar los lóbulos inferiores. Y para diferenciarlas se van a utilizar el predominio de lo que son los quistes y sobre todo si es que el paciente es joven y también fumador activo y sobre todo si es que hay neumotórax recurrente. En este caso vamos a tener un paciente de 14 años con antecedentes de tabaquismo, además de una exposición prolongada en su hogar al tabaco en su entorno familiar. Este va a consultar por una dificultad para respirar de inicio rápido y agudo. En la tomografía vamos a ver innumerables lesiones quísticas.
difusas en ambos pulmones, que donde están pulmones grandes que van a estar en las bases, también en lo que son paredes delgadas. También vamos a tener la presencia de tubos torácicos, como podemos observar aquí, tubos torácicos, y sobre todo lo que decíamos de que existía un neumotórax debido a lo que ya no existe o a lo que se explotan los quistes, y también lo que son un patrón reticular en las bases como tal. Continuando con las linfagioleumiomatosis, vamos a ver que esta es una enfermedad igualmente pulmonar muy rara y progresiva, que va a afectar exclusivamente a mujeres jóvenes, principalmente en edad fértil. Esta enfermedad se va a caracterizar porque las células musculares lisas, anormales, llamadas células LAM, van a proliferar dentro de los vasos de los pulmones, en lo que va a provocar obstrucción y destrucción de un pulmón sano. Esta proliferación produce la formación de diversos quistes pulmonares con una obstrucción linfática que llega a ver la acumulación de líquido linfático generando un quilotórax. Además, tenemos que existen dos formas principales de la presentación de esta enfermedad, donde tenemos la LAM esporádica, la cual no tiene una asociación como tal a otra enfermedad, y también tenemos a una LAM relacionada con la enfermedad de esclerosis tuberculosa, que es una enfermedad genética multisistémica que va a complementar el parénquima pulmonar. Los síntomas usualmente van a incluir disnea progresiva, tos crónica, un neumotórax espontáneo y sobre todo el quimiotórax, como podemos observar en la TC. En las radiografías inicialmente pueden parecer totalmente normales, pero poco a poco vamos a tener una hiperclaridad que va a señalar un quilotórax. Y en cuanto en la tomografía vamos a ver múltiples quistes redondeados que van a encontrarse distribuidos de manera aleatoria en ambos pulmones, y también vamos a tener lo que son engrosamientos septales, un neumotórax derecho, un quilotórax bilateral, como podemos observar en esta tomografía. Y esto se trata de un paciente de 35 años femenina que consulta por una dificultad respiratoria progresiva, en donde vamos a tener estos quistes distribuidos de manera diversa con un pared lenta, además de un neumotórax derecho y acompañado de los quilotórax bilaterales. Además, tenemos que estos hallazgos clínicos son muy característicos de esta enfermedad y sobre todo tenemos en cuenta que es una paciente femenina en edad fértil. Continuando con las vasculitis, que las vasculitis pulmonares es una inflamación de los vasos sanguíneos dentro del pulmón, la cual puede dañar tanto la pared de los vasos sanguíneos causando una hemorragia difusa, o también puede haber necrosis tisular y la formación de granulomatomas y fibrosis en el proceso si es que este se vuelve crónico. La enfermedad usualmente está relacionada con la activación de anticuerpos ANCA y tenemos dos tipos de vasculitis, una granulomatosis con poliangitis o también una granulomatosis eosinófica con poliangitis, la cual tenemos que tener en consideración que esto va a afectar y va a ser una vasculitis necrosante sin granulomatosis que van a afectar tanto al pulmón y al riñón. Iniciando con la granulomatosis con poliangitis, vamos a tener que esta es una vasculitis necrositante que puede afectar principalmente a los vasos pequeños y está relacionada con el anticuerpo de antiproteinasa 3, ANCA positivo. Clínicamente se caracteriza por una triada clásica que es el compromiso
de la vía aérea superior, que va a causar rinitis, sinusitis crónica, las epistaxis y úlceras nasales que pueden causar deformidad nasal, conocida como nariz en silla de montar, por la destrucción del cartílago. También vamos a tener el compromiso de la vía aérea inferior con una tos crónica, disnea, y también vamos a tener nódulos pulmonares que pueden llegarse a cavitar. Y sobre todo vamos a tener un compromiso renal, como lo mencioné anteriormente, con una glomerulonefritis que se va a hacer rápidamente progresiva y se va a diagnosticar por hematuria y proteinuria. En la tomografía va a ser muy importante esto, en la cual vamos a tener los nódulos, como les había mencionado antes, y se van a localizar principalmente en los lóbulos superiores. Además, también podemos ver zonas opacas por aire, también reemplazado por hemorragias, inflamación, necrosis, el patrón de vidrio esmerilado y también engrosamiento de las paredes bronquiales por la inflamación peribronquial. Luego también podemos tener atelectasias, pero también depende mucho de la progresión del paciente. En este caso tenemos un paciente masculino de 30 años que acude a consulta por un episodio de hemoptisis acompañado de tos, fiebre. En la tomografía vamos a observar múltiples nódulos bilaterales dispersos. También vamos a ver cavitaciones de márgenes irregulares y también los nódulos que son prominentes peribronquiales, como observamos en esta TC. Además, vamos a tener la observación de una consolidación en forma de cuña adentro del lóbulo medio derecho y también se observa el patrón de vidrio esmerilado. Y continuando, por último, con la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, esta se nos va a caracterizar porque tenemos la presencia de eosinófilos como tal. Esta es una enfermedad autoinmune multisistémica que combina igualmente un asma severa, persistente, también eosinofilia periférica en la sangre y sobre todo vasculitis necrosante que afecta gravemente con inflamación en los pulmones y síntomas respiratorios severos, que igualmente va a producir erupciones o nódulos con inflamación que puede provocar afección de su función y también el sistema nervioso. En la tomografía usualmente vamos a encontrar consolidaciones pulmonares y también vamos a que tienen la característica de ser bilaterales y también migratorias, que van a ser áreas del pulmón donde el aire va a ser reemplazado por la inflamación y quístico y líquido y que poco a poco van a ser cambiando de lugar con el tiempo. También vamos a tener nódulos periféricos no cavitados, el patrón de vidrio esmerilado difuso y también la inflamación sin borrar completamente las estructuras. Es importante conocer esta enfermedad porque se tiende a confundir con las neumonías eosinófilas y sobre todo hay que caracterizarlas por el antecedentes de asma severa. En este caso vamos a tener un paciente de 60 años con antecedentes de asmas y pólipos nasosinusales que no es fumador y en la cual se va a encontrar nódulos pulmonares estables sin cavitación en los últimos 3 años. También una disnea de aparición aguda e eosinofilia periférica. Estas consolidaciones periféricas se van también a ver en lo que son vidrios esmerilados, lo cual nos da una pista de qué es esta enfermedad como tal. Y vemos también lo que son los nódulos centrolobulares no cavitados, como lo mencioné anteriormente. Esta presencia de los nódulos nos hace sospechar sobre esta granulomatosis eosinofílica con poliangitis y sobre todo descartar la
las otras enfermedades debido a la ausencia de cavitación. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.